9 de la noche. Un ratito vamos a estar dialogando con Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, por venir. El día después del revés del DNU, ¿cuál fue la reacción de Milei? ¿Qué pasó en los mercados? ¿Cómo salió Caputo con novedades desde el punto de vista de las cuentas fiscales y demás que mostraron a los mercados, al dólar, todo muy tranquilo, como si la economía, por lo menos financiera, fuera por otro camino distinto de el ruido político? ¿Y cuál es la agenda? ¿Cómo sigue ahora el presidente? Si pisa el acelerador en el choque con la casta o si hay líneas de diálogo y negociación con gobernadores y con el bloque de diputados del PRO y la Unión Cívica Radical, justamente para que el DNU no sea dado de baja también en la Cámara de Diputados. Está Gabriel Prosperi en Casa de Gobierno en este momento porque hay novedades importantes en Casa de Gobierno. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Max? Exactamente. Mientras el presidente de la Nación sigue siguiendo lo que vos estás comentando palmo a palmo desde Olivos, en la Casa Rosada, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, sigue tomando decisiones. En este caso, hoy decidió justamente sacar al titular de la Casa Militar, que custodia justamente al presidente de la Nación. Estamos hablando del coronel Alejandro Guglielmi, que venía ya de las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto. Bueno, atención, ahí está Guglielmi, el jefe de la Casa Militar, que fue desplazado en el día de hoy. Todo parece por una decisión de la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei. ¿Lo tenemos a Gabriel? ¿Podemos conectar? Ahí está Gabriel de nuevo. Sí, Gabriel. A ver, ¿estamos bien ahí, Maxi? Sí, ahí, perfecto. ¿Me tomás? Te comentaba justamente eso. Te comentaba justamente eso, la decisión de Karina Milei de correr a Guglielmi, un hombre que había estado justamente al frente de la Casa Militar durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. No se argumentó oficialmente a través de algún comunicado el porqué de este corrimiento. Sin embargo, desde aquí surge ya no solamente un nuevo nombre, el de el coronel Sebastián Ibáñez, sino también la posibilidad de cambios drásticos de Karina Milei, que ya los venía trayendo en carpeta desde hace tiempo. Así como el viernes pasado había tomado la decisión de cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres, nuevamente Karina Milei sorprende, por lo menos con esta decisión que no estaba justamente en los papeles de la agenda pública. Sin embargo, ella sí lo tenía bien en carpeta para llevarlo a cabo. Y reitero esto, ya habría un nombre, el del coronel Sebastián Ibáñez, para que asuma inmediatamente al frente de la Casa Militar, un organismo, una entidad muy importante porque está a cargo ni más ni menos que de la seguridad del presidente de la Nación. Claro, el jefe de la Casa Militar es el que organiza toda la seguridad del presidente de la Nación, por eso es un cargo clave. Bueno, también atención, porque hoy hubo reuniones del ministro de Interior, ahí en Casa de Gobierno, obviamente, Guillermo Franco, con los bloques de diputados del PRO, encabezados por el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y de la Unión Cívica Radical, encabezados por Rodrigo de Loredo. ¿Qué se sabe de esa reunión, Gabriel? Bueno, ahí vamos a estar ya con... Sí, te estamos escuchando, Gabriel. ¿Ahora sí? Sí. Por ahí se entrecorta un poquitito aquí, esperamos tener buena señal. No, te decía, Maxi, que lo que intenta el ala política del gobierno es generar una especie de red de contención en la Cámara de Diputados para lo que viene, para generar ese grupo de aliados fundamental que le garantice, primero, el número para defender el DNU cuando le toque en la Cámara Baja, y segundo, para tener los votos para que se apruebe finalmente la ley bases, la ley ómnibus, con aquellos puntos que finalmente se consensúen, tanto desde el gobierno como por las fuerzas justamente que le van a asegurar esos votos al gobierno. Esto es lo que se trató con el bloque PRO y también con el sector radical, que es más cercano al gobierno, como hablamos el del diputado cordobés de Loredo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical. Recordemos que anoche, por ejemplo, el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó, le dio la espalda al DNU con argumentos realmente tal vez más sólidos y contundentes que los del propio peronismo. Bueno, todo eso está ahora
en un teje y maneje interno en la Unión Cívica Radical, pero a esta hora estaría ganando justamente el ala más cercana al gobierno, por lo menos en la Cámara Baja. Y hoy Ritondo tuvo también expresiones, Maxi, muy importantes de cara a lo que viene, porque dijo: el Senado ya pasó, ahora viene la puja en la Cámara de Diputados. Va a ser difícil, pero los votos van a estar. Bien, Gabriel, gracias. Ahí está Gabriel Prosperi en Casa Rosada. A ver, en el día después del revés que tuvo el gobierno con el DNU en el Senado, hubo varias reacciones. La principal, la que todos estaban viendo, era la del presidente, que salió muy temprano en la mañana, antes de que abrieran los mercados, con un tuit en el cual dijo textualmente, porque antes de que abriera el mercado estaba operando los bonos con cotizaciones de previa al mercado, que se conoce, de Nueva York y demás, estaba operando todo en baja. Entonces salió el presidente diciendo: así lee el mercado cuando los orcos dan un paso adelante, mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos, ¿no? Esta era en la previa apertura del mercado, que se venía un día difícil desde el punto de vista financiero. Después la cosa cambió totalmente, hubo suba de acciones, suba de los bonos en dólares, hubo la noticia de superávit fiscal o superávit financiero total, no solamente primario, operativo, sino incluidos los intereses de la deuda, también en febrero, que dio el ministro Luis Caputo. Después vamos a ver un poquito los números, y hubo una tranquilidad total e incluso hasta optimismo en el mercado financiero. Los dólares financieros prácticamente no se movieron, subieron un poquito, terminaron la semana, tanto el dólar blue como el dólar financiero, igual que había empezado la semana. Pero obviamente todos estaban viendo, bueno, qué tenía para decir el presidente. Y ahora vamos a contar, desmintió los cruces con la vicepresidenta, con Victoria Villarruel, y dejó, si se quiere, ahí un interrogante respecto a si había o no una negociación abierta con los gobernadores para el Pacto de Mayo. Gustavo, ¿qué estás viendo en el día después, ¿no? Cuando el gobierno, que me parece que no puede decir que era inesperado que rechazara el DNU el Senado, teniendo en cuenta el peso que ahí tiene el kirchnerismo, bueno, de alguna manera reacciona, y como pasó en su momento cuando se cayó la ley ómnibus en la votación en particular, dice: bueno, esto es el principio de revelación. Los que no están conmigo forman parte de los que no quieren el cambio. Hoy hubo un foco muy grande en Martín Lustó, de toda la bronca de los libertarios. También hubo una interna fuerte dentro del radicalismo, porque Martín Lustó, junto con otros 2 senadores del radicalismo, votaron en contra del DNU. ¿Cómo ves que se para el gobierno de Milei después de este revés político? Maxi, lo que sorprendió no fue el resultado, como decís vos, quizás fue la previa con la vicepresidenta. Porque el día anterior al tratamiento hubo referentes de la Libertad Avanza que inclusive pusieron en duda la buena fe de la propia vicepresidenta. Después se trataron de matizar esas cuestiones. Con lo cual, yo creo que hay 2 líneas. Inclusive, vos fijate, vos describías la reacción del presidente hoy a la mañana, y el mensaje de la vicepresidenta de ayer a la tarde es distinto. Ella dice: no nos van a poder dividir, yo estoy con el presidente, espalda con espalda. Pero después habló de la independencia de poderes y de la institucionalidad. Orcos por un lado e institucionalidad por el otro. Se puede deber, como especulan algunos, porque la vicepresidenta esperaba tener al comienzo de la gestión bajo su área, defensa y seguridad, y eso no pasó. Puede ser. Ahora, cuando vos tomás que del 83 para acá, prácticamente sin excepción, todos los vicepresidentes terminan en conflicto con su presidente, es que hay algo estructural. ¿Por qué? Porque ya sabemos, el vicepresidente es parte de 2 mundos y en realidad de ninguno. Es parte del Poder Ejecutivo, pero no tiene injerencia en el Poder Ejecutivo. Y es parte del Poder Legislativo, pero no vota, como sabemos, salvo en caso de empate.
por lo tanto tiene que estar como permanentemente con equilibrios, y además es como el reemplazo, obviamente, no es como, es el reemplazo natural bajo cualquier eventualidad respecto del Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos dos líneas, y el presidente me parece que vuelve a acelerar. Vos fíjate que ayer el cierre del mensaje de Mayans, el jefe del bloque de Unión por la Patria, más allá de todo el cotillón que le agregó, pero en un momento dijo, aflojemos con los insultos. Que, de acuerdo a muchas informaciones, es lo que también se dice en privado entre los gobernadores claro. Y el ministro del Interior. Ahora vamos a ver después el comunicado de la Unión Cívica Radical, cuando más allá de la actitud que tuvo Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical, que votó en contra, pero en soledad, porque la mayoría del bloque acompañó, el radicalismo acompañó, está en favor del DNU de Milei. También hay un comunicado donde la Unión Cívica Radical dice, bueno, el presidente debe dejar el tono y el tiempo de la campaña electoral. Y porque eso también... De la agresión, claro, de los insultos. Y hace parte de la política, porque si vos querés que en todo caso yo me siente a negociar, no sé, ganancias o las cosas que están dando vuelta, el DNU en diputado, etcétera, y por el otro lado, como dicen los chicos, me estás bardeando todo el tiempo, me dificultás la capacidad y la posibilidad de que yo me siente a esa mesa. Pero el presidente esta mañana insiste en esa línea argumentativa y pone los resultados del Ministerio de Economía, que vos ya anunciaste que hablarás en un rato. Nada indica que el presidente cambie su estilo, pero la pregunta es, bueno, hasta aquí ese estilo le mantiene un buen nivel de popularidad en las encuestas, más o menos, metro más, metro menos, todas hablan de 50 y 50, 50 a favor, 50 en contra, alguno un puntito más, otro un puntito menos, pero desde el punto de vista legislativo hasta aquí... Sí, 50 a favor, pero con o 55, no importa, pero con una ventaja muy grande, que está muy lejos del dirigente de la oposición mejor valorado. Es cierto. Es decir, respecto al dirigente de la oposición mejor valorado, le saca una diferencia enorme. Uno diría que eso es el reflejo obvio de un gobierno que fue, me refiero al del Frente de Todo, Unión por la Patria, como se quiera llamarlo, que obviamente terminó bastante mal en la gestión y todavía la memoria reciente le beneficia, digamos, a Milei. Ahora, por otro lado, digamos, los resultados en el Congreso no han sido auspiciosos con esta metodología para el gobierno, porque primero sacrificó el capítulo fiscal de la ley ómnibus, después la ley ómnibus en su conjunto, ahora el rechazo del Senado al DNU. Entonces, insistir con esta idea de apretar las clavijas, dirigirse de la manera que se dirige a la oposición, no parece facilitarle, ya no con Unión por la Patria, sino con algunos aliados que te dicen, pará con el tema de la casta, de las ratas, de todo esto, porque se hace difícil. Ahora quiero volver a eso, porque hay dos temas fundamentales que tiene que avanzar el gobierno. Uno es el tema de la restitución del impuesto a las ganancias, el otro es la nueva fórmula de movilidad previsional, y necesita resolver los dos temas, yo diría, antes de abril. Porque la idea es que ya empiece primero a recaudarse impuestos a ganancias y la nueva fórmula de movilidad a partir de abril. Mayo, como más tardar, pero y hay toda una discusión grande también con los bloques aliados, ¿no?, de la Unión Cívica Radical y del PRO. Pero fíjense lo que decía el presidente Milei hoy en Radio La Red, refiriéndose no solamente a la relación con Victoria Villarruel, niega teóricamente que haya habido ahí un cortocircuito, sino también criticando muy duro al Grupo Clarín. A partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo, o sea, el cañonazo fue a la casta, no a Victoria. Bien. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando, y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos. Bueno, ahí Milei cierra filas con Villarruel, más allá de también hay varios comunicadores, no diría militantes, sino amigos directamente del presidente, que como dice el presidente, la ven, y que se ponen la camiseta de Milei, que también reconocen que Milei tiene un cortocircuito con Victoria Villarruel.
y que viene por distintas cuestiones, ¿no? No es solamente el último episodio antes de había sido el tema de los sueldos y el aumento de sueldos de los senadores, ¿no? Donde Villarruel había expresado que iba a bancar la medida a los jefes de bloque de las distintas fuerzas opositoras. Ahora, hoy sale a negar categóricamente que haya un cortocircuito con la vicepresidenta y critica fuertemente al grupo Clarín, ¿no? Dice, esto es, parece en ese aspecto, en las épocas de los enfrentamientos de Néstor Kirchner con el grupo Clarín. Vos fíjate que en realidad, salvo un par de presidentes, todos tuvieron conflicto con el grupo Clarín, digamos, ¿no? De Alfonsín, Menem, sí. Bueno, ni hablar del kirchnerismo. Pero ayer, siguiendo la sesión, viste que los discursos a veces se hacen áridos, decís, uy, a ver, ¿por qué no cortan? Pero había algo muy simpático, que estaban los senadores de Unión por la Patria, muchos de ellos cuando tomaban la palabra decía, señora Presidenta, refiriéndose a Victoria Villarruel, nos queremos solidarizar con las amenazas que usted ha recibido y valoramos el gesto. Y vos decías, hace una semana estaba bajando el busto de Néstor Kirchner del Senado y recibía un montón de insultos. Lo que te marca el dinamismo de la política y obviamente eso que en la jerga se llama la chicana, el hecho de aprovechar esas diferencias o esos trascendidos que había habido el día anterior para meter baza por ahí, que yo creo que también es lo que obliga a Villarruel a hablar después como para decir me despego, ¿no? Inmediatamente plantear en el encuadramiento, ¿no? En el encuadramiento del oficialismo, ¿no? De la mayoría del 56%, el kirchnerismo es la mancha venenosa. Por supuesto. Digamos, es el némesis, ¿no? Con quien hay que confrontar, digamos. Entonces, cualquier cosa que el kirchnerismo elogie es visto con desconfianza, o la votación en el Senado. Y de allí los elogios. El mote de traidores a los diputados de Juntos por el Cambio, a los senadores de Juntos por el Cambio que rechazaron el DNU, es porque votaron junto con el bloque del kirchnerismo. Es tan, como decís vos, es tan exacto, o por lo menos yo lo comparto, lo que vos señalás, que yo creo que Milei desde el 10 de diciembre vive taladrando ese discurso antikirchnerista como forma de deshidratar a los dirigentes de Juntos por el Cambio y decir, los votos ustedes son míos. Y los pone en una situación muy compleja, porque aquellos, como bien señalás vos, Martín Lustó y un par de senadores más que lo acompañaron, quedan en el peor de los mundos, desde el punto de vista de los propios electores, que te dicen, no, antes que cualquier otra cosa, yo me defino por lo que no soy kirchnerista. Claro. Fíjense Villarruel, justamente, también tratando de suturar un poco heridas y enviando el mensaje, también, de nuevo, ¿a dónde puede ir Villarruel en este momento? Es un no lugar. Nadie la podrá acusar de kirchnerista. Es decir, no hay duda de que Milei lidera todo ese amplio espacio, incluso de los ex votantes del PRO, y está claro que Villarruel, si va a un enfrentamiento con Milei, no tiene dónde apoyarse, ¿o sí? No, yo creo que no. Hoy no tiene ningún lugar. Fíjense lo que decía Villarruel. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Bueno, un mensaje fuerte, ¿no? Hay una bisagra, pero casi se ve la bisagra, porque el mensaje tiene, como decíamos, la primera parte donde dice espalda con el presidente, pero después es la bandera, la Constitución y las instituciones, y eso es, vamos a decir así, un discurso que no necesariamente es antagónico con el del presidente, pero claramente es diferenciado, se para en otro Sí, pero lugar. Cuando dice no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no sé, me imagino que el mensaje es no voy a boicotear a mi gobierno como hizo Cristina con Alberto Fernández, que autodemolió su propio gobierno. Creo que el mensaje implícito es ese Me parece que Villarruel en ese aspecto es inteligente, más allá de cuál es su juego político. Está diciendo, mire, toda la sociedad vio como Cristina derrumbó a su propio gobierno, de Alberto Fernández.
yo no voy a hacer eso, no voy a debilitar. ¿Cómo quedó Chacho Álvarez después de su salida anticipada del gobierno de la Rúa? No, mal. En realidad siempre hay una idea de que el vicepresidente debe acompañar, pero... Y que inició el derrumbe. Pero son relaciones, como decíamos, estresantes. De todas maneras, creo que las motivaciones son las que vos señalabas y el hecho de desmarcarse de esas chicanas, como comentábamos recién, que le hacían en el recinto, que todo el kirchnerismo se solidarizaba con ella y le decía el gesto valiente de convocar a todo esto. Entonces, bueno, tenés que reaccionar y creo que lo hizo, obviamente, poniendo ahí en el centro de la mirada a Cristina Fernández y reivindicando esa identidad no kirchnerista, anti-kirchnerista de la vicepresidenta y del espacio de La Libertad Avanza.